pasando, Andrés? Tenía conectado el coso en donde no era. Ay, no, conéctate bien el coso. ¿Qué tal mis chistes de viejito? O sea, no se puede. De viejito verde. ¡Tarán! No se puede más viejito. Chiste de viejito verde. Chiste de viejito verde, no hay nada que hacer. Bueno. Cuando digas. Estamos grabando. Vamos en 5, 4, 3. Hola, esta sesión de los manes del cine ocurre gracias a la productora AAA, es decir, Andrés Díaz, podcaster e ingeniero, Alejandro Rincón, periodista y analista, y quienes habla Alfonso Díaz, periodista especializado en cine, teatro y televisión. En este espacio, como les decimos cada semana, hablamos de películas desde una perspectiva constructiva. Agradecimiento especial a Welcome to Times Square.com por este lugar maravilloso de donde les hablamos. Alejo, Andrés, hola. ¿Cómo les va, señores? Qué gusto estar otra vez con ustedes aquí. Hoy tenemos una tarea muy difícil. Muy difícil. Porque, como dije, hablamos desde una perspectiva constructiva y está muy complicado. Vamos a hablar de una película hoy que se llama The Running Man, de ciencia ficción, producida y dirigida por Edgar Wright y escrita por él mismo con Michael Bacall. Es la segunda adaptación de la novela de 1982 de Stephen King. Todos creo que conocemos la película anterior, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y una venezolana que nos encanta, que se llama ¿cómo, Alejandro? María Conchita Alonso, nada más y nada menos, cubano-venezolana estadounidense. Sí. Protagoniza Glenn Powell como un competidor de un reality letal de televisión. También actúan, y esto es increíble, el elenco es maravilloso porque, qué pena, William H. Macy es fenomenal, Lee Pace ha demostrado que es un gran actor, Michael Cera, Emilia Jones, está Sean Hayes, Coleman Domingo, Josh Brolin. O sea, tiene un muy buen elenco. Y es muy duro esto que vamos a hacer hoy. Porque yo empecé a ver esta película que se le ocurrió a Andrés. Andrés, todo es culpa de Andrés. Por ahí. Es culpa de él. Y yo he tenido muchos problemas tratando de ver el lado positivo a esto. Porque la verdad, la empecé a ver y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Le escribí a estos dos hombres, ¿por qué nos estamos haciendo esto? Explícanos por qué. Danos una idea de por qué te costó. Me costó mucho porque es una película de ciencia ficción que nos pone en un concepto, en un universo que podría ser muy chévere, pero en la ejecución visual como que se queda en la mitad. En la escritura es una historia que en concepto suena chéverísimo, pero en ejecución siento que caen muchos clichés del género que a estas alturas estamos tan entrenados para gozarnos una película de acción que se queda corta, y además la escritura del guión no es chévere, crispy, llamativa, provocativa. Siento que los actores que son magníficos, están desperdiciados al tope. Especialmente el protagónico tiene una tarea muy difícil, que es sostener una película con muy pocas herramientas. Siento que falla mucho la dirección. En serio, yo sufrí mucho porque yo quería ver algo bueno. Y debo decir que le dije a estos dos caballeros, porque yo les escribía durante este proceso. Sufrió, casi que nos lo iba contando en vivo. El sufrimiento profundo de ver esta versión de 2025. Les escribí a los dos. El trasero del protagonista es lo único que me ha gustado. Porque se le ve en un momento y el muchacho es muy guapo. Pero debo decir que quiero oír, estoy que me muero de ganas de oír a estos dos hombres, porque Alejandro nos dijo que él sí veía algo ahí para rescatar, y quiero inspirarme con esto. Yo, por una parte, dos temas grandes, pero el primero de ellos, que fue uno que hablamos también, digamos, a nivel privado, tiene que ver con que yo, al igual que Alfonso, sufrí mucho con el desperdicio de los actores en una historia que tiene un potencial enorme y cuyo referente anterior, es decir, la versión de 1987, es superior a mi modo de ver. Sí. Ahora, lo que sí tiene esta historia en medio de todo, a pesar de su ejecución, de lo difícil que ver es también, además, para volver también a otros eventos que hemos mencionado antes, sí habla mucho de la época que vivimos en 2026. Sí. Es decir,
Esta es una historia que, más allá de todo lo difícil que es verla, porque realmente es difícil, porque su escritura cae en los clichés, por el desperdicio de los actores que son muy buenos, porque realmente uno dice, ¿qué carajos estoy viendo? En serio. ¿Por qué estoy invirtiéndole tiempo de mi vida a ver este tipo de producción? Explícame, por favor. Pero si tú logras superar esto, hay temas muy difíciles que hablan a 2026. La conglomeración, discúlpenme, de política con medios de comunicación y entes cada vez más conglomerados. Una realidad de 2026, es decir, cada vez más instancias en manos de unos pocos, es decir, oligopolios. La película te habla del riesgo real de una sociedad normalizada bajo un esquema prácticamente dictatorial en donde hay solo un esquema y donde no hay, digamos, espacio para lo demás. Tema vigente, vigentísimo. Si esa palabra existe. Se aplica. Se aplica para 2026, ¿me entiendes? Entonces yo, digamos, yo hice realmente un esfuerzo más de no dejarme frustrar tanto por la ejecución de la película, porque realmente es pobre, todo hay que decirlo. Pero desde los temas más grandes, es ahí donde yo vi el valor de la película, de cómo realmente nos habla de un riesgo al cual nos enfrentamos en 2026, con un dato adicional que tiene que ver con la obra original de Stephen King, y es... en su obra original, esta es una distopia que sucede en 2017. Y realmente siente que se está desfasando unos solo 10 años. Es decir, Stephen King es un oráculo. Dame la mano. Gracias, Alejandro. Alejandro acaba de decir una cosa que, ¿saben qué? Qué chévere uno hablar de las películas así. Porque acabo de pensar en una cosa que sí me llamó mucho la atención y que me gustó. Y es cómo la película eficazmente muestra una diferenciación entre ciudadanos de primera y segunda clase. Como tema de lucha, no de lucha de clases propiamente, porque no es una lucha de clases, pero sí... No, pero digo como órdenes. De como orden social muy establecido, sí. Y lo que significa realmente vivir una vida de paria y vivir una vida acomodada, que es un tema que uno y cada vez más... pues nos afecta, o es que está fácil para todo el mundo. Es que se me hizo muy, muy complicado y sobre todo muy apegado a la realidad, que es algo que tú mencionabas. Y creo que esas, si se hubieran agarrado de ahí, sería otra película. Bueno, la verdad es que sí toman eso, sí lo toman, pero no hay como una continuación. Ese tema de que la bebé se le está muriendo y necesita plata para poder comprarle, y la mamá llega con una medicina X que es un menjurje que se consiguió y que puede ayudar a la niña, pero no es realmente medicina de verdad, porque están tratando de rebuscársela como sea, y es una familia que está en una situación muy, muy complicada. Sí, y se da uno cuenta que al otro lado, donde están los que tienen acceso a todo, malgastan. Entonces uno ahí entiende muy claramente y de manera muy gráfica, se ve el uso de los recursos de un lado y el otro de una sociedad muy desbalanceada. Eso es un tema muy importante en la película. Me parece chévere. Pensé una cosa adicional, y aquí esto es abierto para debate. ¿Le metieron mucha mano al script distintas personas o esto fue obra de una sola persona? ¿Sabes? Porque es que tienes... O sea, si tú comparativamente dices... Esto es como Juegos del Hambre mezclado con el juego El Calamar, pero mezclado con... ¿Sí me entiendes? Yo estoy haciendo un curso. Yo tuve esa sensación de que muchas personas le metieron mano a ese script, y esto es como un sancocho, o esto es como una, paella, sancocho, tamal, de muchas cosas al mismo tiempo, y como que, como dice al principio, no aclarezcas tanto que oscureces. No aclares tanto que oscureces. Me encanta que digas eso porque estoy haciendo un curso de escritura de guión y libreto. Y una de las cosas que dicen es que la escritura es una labor compartida que nunca le pertenece ni a una ni a dos personas, sino que hay mucha gente metiendo mano. Y si todos no están mirando hacia el mismo norte, pues obviamente el resultado es caos. El resultado es The Running Man 2025. Damas y caballeros, con todos ustedes, el que nos puso a ver esta película, el señor Andrés Díaz. Gracias a todos por venir el día de hoy. Gracias a Welcome to Times Square. Te maté, no esperabas esto. Y el día de hoy... no tiene nada que decir, lo dejé sin en palabras. Mi episodio sobre la película que sí me gustó... Voy a mover mi cámara para acá. En un episodio aparte de El Man del Cine... Bueno, pero ¿qué hay? A mí me fascinó. Ok.
No, no. Me la comí todita. Me chupé los dedos. Que son 2 horas, ¿no? By the way. O sea, dedicas 2 horas a... Me chupé los dedos. Me reí, ¿En serio? sufrí con él. Yo tengo la capacidad de anular todo artefacto que obstruya mi concentración. Ok, entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo? Yo viví él. Te metiste en la historia y la viviste desde el protagonista. Desde el protagonista, ya. Yo tengo una situación Te similar a la de él. conectaste, ya. Mi vida real Ya. es él. Identificación. Yo estoy En esa sufriendo lucha de- esa lucha. Mi esposa y mi hija están en otro país. Y yo estoy en un país sufriendo el clima, sufriendo las adversidades, sufriendo unas condiciones Bien. paupérrimas. Y siento que el sistema me ataca. Es exactamente la representación perfecta de mi vida actual. Wow. Bien. ¿Cómo fue para ti ver esa representación en una historia en el cine? ¿Te Es que- alivió algo? ¿Te ayudó a sentirte un O sea, poco te como motivó, te acompañado? hundió más. Es que yo creo, yo sinceramente considero que yo tengo algo que le llaman el síndrome de película. Ok. ¿Ustedes han visto esos comerciales del antes en los infomerciales? Sí. Sí. Le llaman el síndrome del antes. Hay gente que es tan torpe, que todo le cae, que todo se le daña. Y vos tienes como el síndrome del antes de los infomerciales. Yo tengo el síndrome de la película. Y es que estoy constantemente en un conflicto eterno. como corriendo en el corredor que se extiende y uno no llega al final y corre y corre y corre y Llegando a esa la puerta luz se extiende y uno es como, pucha, ya. Ya. No llego. Estoy en esa secuencia infinita. Me parece muy interesante que nos cuentes esto porque esta película, aparte de que los críticos no la amaron ni No, que pero había pues muchos es que- recursos mal utilizados, tuvo un presupuesto de 110 millones y en la taquilla ganó 68. O sea, Entonces fue it bombed. un fracaso total. Pero Trotal. Total. Trotamundos de Harlem. Entonces me encanta, como se dan cuenta, que uno puede cometer un No, pequeñísimo no perdonan error. ni medio. Pero Eso sí, porque arenantes. todos los cometemos. Claro, Hay claro. que resaltarlos. Y todos damos papaya, entonces no pasa nada. A mí me fascina cuando uno se puede proyectar en el cine y verse uno en las historias. Tal vez esta película no me ofreció una conexión o algo que no me lo permitió. Y yo creo que cuando hay muchos elementos afines, y uno se ve representado y su dolor y sus retos se ven representados, pues entonces uno se entrega a la historia mucho más fácil. Esto queda demostrado en este momento porque tenemos a 3 personas y una de ellas se casó con la película mientras que los dos estaban añorando por un divorcio. Claro. Ni siquiera salieron a una cita del café. Ni siquiera. No nos llamen, nosotros te llamamos. Claro. ¿Qué vas a decir, Alejo? Además, es que yo creo que el asunto de fondo, de verdad, de ver esta película y enfrentarse por primera vez a ella, como fue también mi caso, es ese. Es que desde el principio hay momentos que uno dice, ¿qué estoy viendo? Y hacen ruido. Sí. Sin embargo, en el fondo de esa historia sí están... Y además, es que tantas cosas de tanto cliché. Es decir, es que de verdad puede ser difícil para verla. No les vamos a decir mentiras en ese sentido. Es que además pasa una cosa, Alejo. Pero- Cuando en una película de acción, uno espera Claro. unas secuencias de acción maravillosas. ¿Viste alguna sección chévere? No, y además, no. Es decir, a mí, por ejemplo, hay unas cosas de cliché horrible de película, pero además de película mala de acción. El cuchillo con fate, ¿sabes? Cuando... El destino Sí, o sea, y cuando fate. tienes a alguien matando a una persona, este es tu destino y tienes una lanza escrita con el nombre de destino. Sí, o sea, raya un poco en la ridiculez. Entonces, Sí. por eso yo personalmente luché mucho con, ok, la película está intentando ser campy o no. O cheesy o campy, pero no. Entonces, esa es como esa barrera ahí de lo invisible de, ok, defínete realmente. O si vas a ser campy, entonces sé campy con toda. Y ya te entiendo. Pero entonces es como entre lo serio y lo campy. Y es ese
digamos, como lo que a mí me genera ruido, pero sin embargo, pues yo hice el esfuerzo adicional y les digo que pues realmente en el fondo esa historia tiene temas que son particularmente preocupantes y que pueden ser agobiantes en el 2026 que estamos ahora y que incluso en los próximos meses o años, pues, es decir, a como vamos ahora, pues, ¿quién dice que realmente no es esto un oráculo? ¿Me entiendes? O sea, estamos realmente en nuestra dimensión, en la línea de tiempo en la que vamos navegando todos. En este momento, ¿quién no nos dice que realmente estamos yendo hacia esa película? Es que precisamente es eso. O sea, ¿de dónde viene la idea de escribir una historia como esta? Sí. De la realidad. Es de la realidad. Claro, ¿para dónde pero estamos yendo? Y el autor, el que escribe estos fragmentos, estas concentraciones y personas que actúan de cierta manera, pues lo saca de lo que está viendo. Esto se está como comportando muy similar a, ay, hay que escribirlo. Así es como más o menos sucede el acto de escribir esto. Ya, yo siento que hay que decirle a nuestros miembros de la amada audiencia que esta es una película que genera muchas cosas. Puede crear reacciones además muy encontradas. Miren lo que nos ha pasado a nosotros. Nos ha pasado acá. Pero pues se me hace muy chévere y este es un ejemplo también para todos ustedes y es que en la variedad está el placer. Aquí no estamos simplemente diciendo me siento en lo que yo creo y ya, sino estamos recibiendo cosas de lado y lado. Literalmente en este momento me pasó. A Alejandro le pasó también. A Andrés le pasó también. Y pues fue una sorpresa bonita. Hay respeto. Y hay cariño por eso, porque no todos vemos todo desde la misma perspectiva, no todos tenemos la misma historia cuando vemos una película, no estamos en el mismo momento de nuestras vidas. Puede que Andrés vea esta película en 15 años y no sienta lo mismo. Puede que nosotros la veamos en 15 años y la amemos. Entonces, los invitamos a que experimenten The Running Man, que la vean, que la aprecien y que saquen sus propias conclusiones y vengan a comentarnos o simplemente para ustedes, para que tengan conversaciones con ustedes mismos o con personas con quien compartan ustedes la experiencia de ver. Porque el cine y cómo los afecta. Yo sí siento que esta es una película que genera estas conversaciones, que son conversaciones que se pueden tener en un ambiente como el que tenemos aquí en los manes del cine. No hay por qué pelear por tener opiniones diferentes. Exactamente. Y acabamos de darles a ustedes el claro ejemplo de ello. Antes de despedirnos, agradecemos de nuevo a Welcome to TimesSquare.com, el modo de hacer realidad el sueño de exhibir tus fotos y videos en una de las gigantescas vallas de uno de los sitios más visitados del planeta. Los invito a que visiten la página para que se den cuenta de lo fácil que es. Alejo, Andrés, hasta la próxima. Dejémonos de bañas. Dejémonos de bañas. Hasta la próxima. Chao. Dejémonos de bañas.